Se terminó la tercera fecha de la Bundesliga y hoy toca hacer el resumen de la misma en 10 categorías. Así que así, comenzamos. Pasó una nueva fecha de la Bundesliga, la tercera en cuestión de esta temporada, y como siempre nos ha dejado muy lindos partidos, muchas cosas para analizar, muchas cosas por comentar, con buenos rendimientos de algunos equipos y de algunos futbolistas, otras cosas por supuesto y como siempre aspectos más negativos también del aspecto individual, del aspecto más colectivo y demás, y vamos a empezar rápidamente con estas 10 categorías, destacando como lo vengo haciendo con la primera de ellas, que es el mejor partido que nos ha entregado este fin de semana, que en este caso y por tercera fecha consecutiva, bueno, todas creamos esta temporada, tuvimos un partido con un resultado final de 3-3 en la primera jornada. Muchos recordarán, fue aquel empate entre el San Pauli y el Borussia Dortmund. En la fecha 2, aquel empate también entre el Werder Bremen y el Bayer Leverkusen. Y este fin de semana tuvimos ese muy lindo partido con muchas emociones y un final totalmente muy alocado entre el Wolfsburgo y el Colonia, que terminó con ese mismo resultado. Partido, como decía antes, muy loco, partido que tuvo de todos los condimentos, que tuvo incluso dos parates, porque en el primer tiempo el partido tuvo que ser suspendido varios minutos largos por las condiciones climáticas, y que en el arranque del segundo tiempo también tuvo que ser demorado varios minutos por las bengalas, producto, bueno, de los festejos o, bueno, de la celebración y de los... Sí, la celebración de los hinchas del Wolfsburgo y demás. Así que fue un partido que ya desde ese aspecto de que tuvo esos dos parates, ya es algo un poco más, no sé si decir anecdótico, pero sí que ya un poco la tensión. Y después todo lo que pasó, lógicamente, adentro de la cancha, porque fueron dos equipos que en defensa ninguno mostró mucha seguridad, fueron dos equipos bastante endebles, y que en ataque sí, que es cierto que ninguno tampoco tuvo un partido brillante, me parece que ninguno mostró un grandísimo fútbol, pero sí dieron, un espectáculo muy pero muy lindo. Creo que obviamente el empate le deja una sensación mucho más positiva al Colonia, porque es cierto que arrancan el partido con ese gol de Washmet a los pocos minutos de haber comenzado el encuentro, pero termina empatando el partido dos veces sobre el final, porque llega el gol del 2-2, ese gol de Johannesson ya cerca del minuto 90, y después llega, ya cuando después Maximilian Arnold, el caso un gol de Tiuli espectacular para el 3-2 y para lo que parecía que iba a ser el triunfo del Wolfsburgo por ese resultado. Sobre final, casi en la última pelota del partido, bueno, el Colonia lo termina empatando nuevamente con ese gol de Jakub Kaminski, que, casualidad o no, es un futbolista que está a préstamo del Wolfsburgo, que bueno, el otro día lo tuvo amargando, así que por eso digo que es un resultado que lógicamente le calza mucho mejor al Colonia, porque además el equipo de Wozniak se sigue manteniendo invicto, son 7 puntos de 9 en este arranque de temporada, algo muy pero muy positivo, entendiendo que es un equipo lógicamente recién ascendido y que su pelea tiene que ver mucho más con tratar de lograr la permanencia. Es cierto, y después también voy a hablar del caso de San Pablo, que es muy parecido, que son equipos que están arrancando muy la temporada, que hoy lo vemos en la tabla y están dentro de esa parte alta. Pero acá lo más importante tiene que ver con que sumen puntos, que son equipos que su principal aspiración, su principal misión esta temporada es lograr la permanencia y no sufrir con el descenso. Así que me parece que es muy positivo que tenga este buen arranque de temporada, pero sabiendo que son puntos que le van a servir pensando en esto, en lograr la permanencia y no tanto en pensar, y bueno, capaz hacemos una temporada, no sé, de aspirar a alguna posición europea. Que después puede pasar que la Bundesliga siempre da para esto, siempre da para estas sorpresas, pero el principal objetivo saben que es lógicamente mantener la categoría, así que es un punto y un arranque de temporada muy pero muy positivo de Colonia, que como decía antes, por ahí el otro día no mostró un gran fútbol, defensivamente tuvo algunas falencias, tuvo esa lesión de Van der Berg, que lamentablemente después fue confirmada que tuvo una lesión que bueno, va a tener que ser operado el hombro, así que va a estar unas varias semanas de baja, un futbolista que llegaba para ser, o llegó para ser ese líder de la defensa, que bueno, ahora por los próximos partidos no va a estar disponible, pero que en ataque sí, en ataque estamos viendo ese equipo más directo, ese equipo más vertical, que ya lo había hablado la fecha pasada en aquel triunfo ante el Friburgo, con otro muy buen ingreso de Said El Mala, este jovencito de 19 años que volvió a entrar muy bien al partido, había marcado un gol ante el Friburgo y el otro día ante Wolfsburgo entró muy bien al partido, entró con mucha chispa, con mucho desparpajo, futbolista que acelera, que tiene un muy buen uno contra uno, terminó participando y bueno, terminando una asistencia para lo que fue ese 2-2 de gol de Johannesson, así que también tuvo otro buen ingreso.
Aje que por ahora está siendo suplente, pero que cuando está entrando le está aportando cosas al equipo. También asistió para el gol de Kaminski para el 3-3. Así que Colonia, pese a que por ahí no mostró ese gran fútbol, no mostró por ahí la brillantez que había así mostrado, por ejemplo, ante el Friburgo, sí, vimos ese equipo 3 con carácter, que tuvo personalidad para ir a buscar resultados 2 veces o para levantar esa derrota 2 veces en el 2-1 y en el 3-2, y que desde el banco también están sumando, que los futbolistas que están entrando en los segundos tiempos le están dando vitalidad al equipo cuando más lo necesita. Y por parte de Wolfsburgo, creo que la nota es lógicamente a comparación de Colonia es más negativa, porque son 10 partidos sin conocer la victoria en condición de local. Es la racha más larga de toda su historia por Bundesliga. El último partido que ganó el local fue en enero de este año. Esto yo también ya lo había comentado en la fecha 2, en la cual empata también de local ante el Mainz con ese gol de Amiri de penal también cerca al final. Así que es otro partido que al Wolfsburgo se le atraganta sobre el final, que lo tenía ganado, que parecía que lo ganaba con el 2-1, no, parecía que lo ganaba con el 3-2, bueno, finalmente tampoco. Así que es una sensación amarga esa que le queda al Wolfsburgo, que sigue estirando esta mala racha en condición de local, y que es cierto que el otro día mostró algunas cositas, fue titular a Moura, hizo un buen partido, hizo un gol, Mayer que sigue con esa regularidad, pero por lo menos el otro día marcó un gol. Maximilian Arnold está en un grandísimo nivel, está siendo para mí de los futbolistas más regulares de Wolfsburgo en este arranque de temporada, y que está encontrando gol, porque le hizo 3 a Heidenheim, hizo 3 el otro día. Bueno, es un equipo que sigue un poco con la continuidad de la temporada pasada, que en defensa el otro día dejó algunas dudas, dejó algunos espacios, dejó algunas o mostró algunas falencias, pero en ataque sigue siendo un equipo que, bueno, tiene vías para llegar al gol, porque el gol de incluso de Zamora fue de pelota parada, el golazo triple de Maximilian Arnold, que fue sin dudas uno de los mejores de la fecha, y demás. Así que, bueno, es un equipo que por lo pronto Paul Simonis tendrá que seguir mejorando, tiene plantel, ya lo hablaba acá en el canal, hay un video que subí hace un par de días hablando de la temporada del conjunto de los Lobos, así que tiene un plantel para pelear por cosas más importantes que están en media tabla, pero veremos, pero por lo pronto ese fue el mejor partido que hemos tenido en esta tercera fecha. Pasamos a la segunda categoría y hablar de la nota más positiva de la fecha, que se lo di finalmente a Kasper Hjulmand y su debut con victoria con el Bayer Leverkusen, que el pasado viernes derrotó 3-1 al Eintracht Frankfurt, en un partido que lógicamente es muy importante porque significó el primer triunfo del equipo en la temporada por Bundesliga, significó también un poco de respiro, un poco de liberación, por así decirlo, un poco de desahogo por todo lo que había pasado, lógicamente, con Erik ten Hag, que había sido despedido después de ese empate en Bremen. Después, bueno, tuvimos este parate por fecha FIFA, llegó Hjulmand y, bueno, rápidamente consiguió este muy buen triunfo. Encima, entendiendo el contexto, ¿no? De que es la llegada del danés, que tuvo pocos entrenamientos, que por lo menos logró estabilizar y darle una inyección anímica rápida al equipo, que le ganaste a un rival directo, que esto no es menor, le ganaste al Eintracht Frankfurt, que había arrancado en la temporada, y que el otro día no tuvo un buen partido, por ahí un producto de que creo que por lo menos, sobre todo en la primera parte, vimos una buena versión del equipo del danés, y también teniendo en cuenta lo que fue el contexto dentro del partido, lógicamente, con esa expulsión de Andrich en la segunda parte, y con lo que también fue la expulsión en su debut de X Fernández, que no tuvo por ahí mejor los debut, había entrado bien el partido, pero bueno, se terminó siendo expulsado por doble amarilla. También hay que decir que esa primera amarilla fue muy, pero muy polémica y que no tendría que haber ocurrido. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que terminó pasando es que se fue expulsado. Así que es un triunfo que, si lo vemos de lo estadístico, lo termina ganando con 9. Se quedó por la Roja y de X, así que es un triunfo muy, pero muy valioso. Me quiero quedar, sí, con lo que fue la primera parte, porque creo que la segunda parte, ya con la Roja Andrich, vimos un Leverkusen que se tuvo que refugiar más atrás, que así todo lo hizo bien, porque consiguió pocos espacios, no sufrió tanto, no fue un buen partido del Eintracht, también ya lo, como había hecho recién, pero bueno, en el segundo tiempo creo que vimos un equipo que, bueno, tuvo más que prepararse para sostener el resultado que, bueno, para lógicamente ir a liquidarlo, que siento que después con ese golazo de Grimaldo lo termina liquidando sobre el final del partido, pero sí con la primera parte, que vimos una propuesta de Hjulmand que rápidamente trató de estabilizar el equipo, de darle una identidad o tratar de darle una idea clara, y que el equipo pudo llevar a cabo de buena manera, con una propuesta más reactiva, un equipo que presionó alto, un equipo que logró forzar errores en salida por parte del conjunto de Tom Möller, que con espacios, con un muy buen partido en Nathan Tella, que a mí me gusta que
por ahí no siempre me convence. Bueno, por ejemplo, el otro día hizo un buen partido, cositas de Tillman, bueno, también con un buen partido, por ejemplo, de Lucas Vázquez, que también tuvo su debut y la verdad que dejó buenas sensaciones, un muy buen partido de Badé también en la defensa, haciendo su debut como titular, Schick, por supuesto, también como siempre, haciendo un buen trabajo y marcando un gol de penal. Pero un equipo que se sintió cómodo dentro de ese plan, dentro de esa postura más reactiva, de esperar, de cederle la iniciativa al Eintracht y de a partir de recuperar alto, de presionar y demás, bueno, rápidamente salir al contraataque, apostar por los espacios y el primer tiempo, bueno, terminó siendo bastante positivo. Bueno, creo que es un camino a seguir. Creo que si Hullman tiene esta idea, me parece que el otro día el equipo rápidamente ya la pudo entender, ya la pudo llevar a cabo de la mejor manera posible. Y bueno, ¿por qué no pensar que podemos empezar a ver un funcionamiento que con Ten Hag por lo pronto y en esos pocos partidos que tuvo no la hemos visto? Así que es por eso la puse con la nota más positiva. Por lo que fue el triunfo en sí, por el debut con victoria de Hullman, por el rival que tuvo enfrente, por todo el contexto de las rojas, porque el primer tiempo, repito, para mí vimos una buena versión del equipo, así que bueno, lo puse como la nota más positiva de esta tercera fecha. Pasamos a la contraparte, a lo que es las notas, en este caso van a ser dos, más negativas del fin de semana, empezando con ese 0 puntos de 9 del Heidenheim. Equipo de Frank Schmidt, que el otro día ya subió un video al canal hablando de lo que puede ser su temporada. Ya en ese video hablé puntualmente de que es un equipo que va a sufrir mucho, tiene el peor plantel de la categoría y se está notando. Porque ya no pasa solamente por la cuestión de que es un equipo al que le falte gol, que sí, que le falta un 9 goleador, que le falta alguien que le pueda garantizar una buena cuota de goles, sino que directamente estamos viendo que le cuesta mucho generar peligro. Ya he hablado de lo que ha sido la partida de Leo Cienza, este futbolista brasileño que se fue a Southampton, que era el mejor futbolista del equipo, se fue el último día de mercado, no llegó un reemplazante y estamos viendo un equipo muy, muy debilitado, que le falta talento defensivo, un mediocampo que no organiza, que no tiene creatividad, que tiene cositas de Ibrahimovic, alguna cosita de Conte, pero muy poquito más, alguna cosita de Honsak, que el otro día Sipsibatse, que es el delantero titular, se fue expulsado muy tempranamente por una roja totalmente evitable. Y es cierto que pierde solamente por una diferencia de 2-0, pero que podría haber sido mucho más abultada. Ramaj fue obviamente el más importante del equipo porque evitó que el Dortmund estirara la ventaja, porque era un partido perfectamente de 4-5-0 sin ningún tipo de problema, porque la superioridad del Dortmund fue muy pero muy evidente. Así que es un mal arranque de temporada. En mi predicción lo puse como el equipo que va a ascender. Para mí es el claro favorito. Viendo lo que viendo lo que fue su mercado, su pobre mercado, y viendo lo que está haciendo este arranque de temporada con tantas dudas, con tantas falencias. Bueno, no sé cómo hacer Frank Schmidt para lograr la permanencia, pero tiene un plantel muy limitado, muy corto de calidad, con incluso en términos también de cantidad no le sobra mucho, así que es preocupante, por eso lo puse como la nota más negativa. El próximo sábado va a estar jugando ante el Hamburgo. Hamburgo que también podría entrar en esta categoría. Finalmente no lo puse. Pero el equipo de Polsin perdió 5-0 ante el Bayern. Lo comento rápido. Y es cierto que lógicamente en el Allianz, un partido muy complicado, pero es un equipo que en estas primeras fechas ha sumado solamente un punto y no ha marcado goles. Así que el próximo sábado vamos a tener un partido, no, lógicamente que no va a ser decisivo, pero sí entre rivales directos, entre rivales que van a estar peleando, yo creo, durante toda la temporada por lograr la permanencia. Así que va a ser un partido muy, pero muy vibrante. Bueno, un partido lógicamente entre rivales directos. Así que eso por una parte. Y por otro lado, la roja a Andrich. ¿Por qué lo puse como lo más negativo? Porque con todo esto de Ten Hag, uno de los que también un poco, no digo que salió debilitado, pero sí que con alguna declaración, con algunos dichos y demás, estuvo un poco dentro de la polémica, que ese caso de Andrich, que fue designado el capitán del equipo por Ten Hag para esta temporada. Bueno, Hullman decidió respaldar eso, decidió darle continuidad a la capitanía del ex Unión Berlín y el otro día es cierto que en la primera parte no tuvo un mal partido, me parece que no está haciendo un mal trabajo, me parece que ese primer tiempo junto a Alex García no fue malo dentro de todo, pero esa roja casi en el arranque de la segunda parte, dejando tu equipo con uno menos y fue también algo muy desafortunado. Además, la segunda amarilla llega por una falta evitable, por un mal control, que después la pelota se eleva larga, intenta justamente
ir a traer la pelota o a recuperar la pelota ante Rizzo Duan, se le va la pierna más, es una amarilla bastante clara y es una roja justificada al fin y al cabo, pero siendo el capitán del equipo, es una falta muy evitable, dejaste a tu equipo con uno menos. Bueno, también por lo que sí antes de que he sido unos días también enrarecidos por todo lo que pasaba con Ten Hag, entonces bueno, me parece que era algo totalmente evitable, así que lo puse como lo más negativo, pero lo más para el próximo partido. También dentro de esta roja de Andrich podría entrar lo de X, que no tuvo su mejor debut. Tuvo su estreno en Europa y en la Bundesliga y se fue expulsado, como decía antes, de manera injusta, pero por eso no lo puse como la nota más negativa. Podría meter también lo de Palacios, que se tuvo que retirar lesionado a los 15 minutos del primer tiempo, que va a tener para una mes de recuperación, va a volver recién el año que viene, así que es una baja muy importante para este Leverkusen, y que también lógicamente pensando en el próximo partido ante el Gladbach en la siguiente jornada, no va a estar Andrich, no va a estar X, no va a estar Palacios, así que en el medio campo veremos, porque está Alex García y seguramente tenga que jugar Axel Tapé, este futbolista francés que tanto promete, que está jugando de central, de lateral, bueno, también puede jugar en el medio, así que seguramente esa sea la golpe titular, salvo que Hulman se invente algo. Así que por eso le puse como la nota más negativa a la roja Andrich. Algo que también quería marcar, que ahora recién me acordé del caso del Heidenheim, tiene que ver también con la lesión de Pacarada, que es uno de los 3 fichajes que hizo el club en este mercado y que el otro día apenas duró 4 minutos. Tuvo una lesión y bueno, después ya ayer lunes se terminó confirmando de que es una rotura de ligamentos cruzados. Así que uno de los 3 fichajes de Heidenheim, de los pocos que hizo dentro de este mercado, bueno, no va a estar en gran parte de la temporada por esta rotura de ligamentos cruzados, lo que es una lesión muy eh, eh, muy dolorosa y bueno, gente que para mucho tiempo de recuperación, y que para él ser para Pacarada, por lo que ha sido su debut y todo, que haya tenido esta lesión tan desafortunada, bueno, es también un poco un reflejo de lo que está haciendo este arranque de temporada del equipo y de lo que se puede venir, porque como decía antes, uno de los fichajes ya se lesionó y el plantel no es muy largo, que digamos así, por así decirlo, así que son las notas más negativas de esta tercera fecha. Pasamos a a la sorpresa de esta jornada, que tiene que ver con el buen triunfo al San Pauli y su muy buen arranque de temporada. Parecido al Colonia, con la diferencia de que bueno, el San Pauli este fin de semana ganó, venció 2-1 al Habsburgo, partido el cual es muy importante porque no deja de ser un rival directo para el San Pauli. El Habsburgo es un equipo que, como siempre digo, siempre están en las medianías, equipo de media tabla hacia abajo. No es un equipo que pelee por la permanencia, pero sí que dentro de esos rivales a los cuales el San Pauli debería ganarle, bueno, está justo ante el Habsburgo y la verdad que le terminó ganando de muy buena manera. Además, con ese agregado de que arranca abriendo el partido con ese gol de Ryder en el primer tiempo y que después lo termina dando vuelta ya cerca del final, después con ese gol de Houtonji que termina aprovechando un rebote tras un penal que él falla, bueno, el rebote de Dame y el delantero ex Barley, que termina marcando su tercer gol en 3 partidos. También algo positivo que quería decir de San Pauli, que siempre destacaba la temporada pasada que el principal problema tenía que ver con la falta de goles. Un equipo al que le faltaba gol. Bueno, en esta temporada le hizo 3 al Dortmund, le hizo 2 al Hamburgo en el clásico de la fecha pasada y le hizo 2 al Hamburgo. Así que son 7 goles en 3 fechas. Así que es algo muy positivo, con el Houtonji siendo el goleador de equipo con 3 goles en 3 partidos consecutivos. El otro día la verdad que no tuvo un gran partido, pero bueno, hizo por lo menos su gol. Que terminó siendo el 1-1 sobre el final de la primera parte, un gol también psicológicamente que significó mucho para lo que después fue la segunda parte. Después lo termina ganando con ese gol de Daniel Sinani, un gol de tiro libre con ese rebote en Cessiger y demás, que bueno, termina 2-1. Otro buen partido Sinani, que es un futbolista que la temporada pasada, sobre el final, empezó a jugar, Blessin le empezó a dar oportunidades, dejó buenos rendimientos y esta arranque de temporada está siendo muy importante. Es un futbolista que, porque no puede entrar dentro de estas revelaciones, es muy temprano todavía para hablar de esto, pero está teniendo un arranque de temporada bastante positivo, el número 10 del equipo, así que lo puse como la sorpresa porque, bueno, no muchos esperábamos. Yo siempre digo lo mismo y lo voy a seguir diciendo porque, bueno, así hice mis predicciones. Yo puse al San Pablo en zona de descenso. Bueno, hoy por hoy la verdad que la sensación es que el equipo está muy bien, que está muy bien utilizado, que la idea de Blessin está muy clara, que el equipo sabe a lo que quiere jugar, sabe cómo quiere hacerlo y que está consiguiendo resultados, que es lo más importante, y que además tuvo este agregado, como decía antes, de que
logró sobreponerse a un contexto negativo, que es arrancar perdiendo. Así que es muy positivo y por eso lo puse como la sorpresa, porque no solo por el triunfo en sí, sino por lo que está haciendo su arranque de campaña. Pasamos a el llamado de advertencia. En este caso va a haber para dos equipos, caso Mainz y caso Stuttgart. ¿Y por qué los puse en conjunto? Primero porque lógicamente ambos perdieron. El Mainz perdió local ante el Leipzig y el Stuttgart perdió de visitante ante el Friburgo. El Stuttgart que también lo puede haber puesto una nota más negativa porque iba ganando al Friburgo con ese gol de Demi-8, un gol de taco espectacular. Si no lo vieron, los invito a que lo vean. El mejor gol de la fecha. Antes hablaba de gol de Arnold. Bueno, el de Demi-8 es una locura. El gol que se inventó. Y un contexto en el cual Stuttgart arrancó ganando el partido en el primer tiempo. Había hecho un buen primer tiempo. La segunda parte había sido un poquito más, se recordó un poquito más, se metió un mate más atrás, pero no estaba sufriendo tampoco en exceso. La verdad que tampoco fue un gran partido el Friburgo, pero que el resultado final es de 3-1. Y el gol del 1-1 llega en el 81. Entonces es un equipo que en los últimos 10 minutos se desmoronó. Que a partir de ese gol de Matanovic vimos cómo el equipo de Stuttgart se creció y cómo el equipo de jóvenes terminó cayendo, cómo se cayó anímicamente, cómo perdió confianza, cómo perdió el control del partido y bueno, lo termina perdiendo. Por eso lo podría haber puesto una nota más negativa, pero los puse a ambos porque son dos equipos que no han arrancado bien la temporada, que no están mostrando. Yo creo que el caso del Stuttgart tiene que ver mucho más con esas falencias defensivas que viene mostrando el equipo ya en la temporada pasada. Y el caso del Mainz, porque creo que el ataque el otro día ante Leipzig fue el suplente, porque no estaba Holland por lesión, no estaba Nadal por suspensión y no estaba Lee por lesión. Entonces, los tres delanteros titulares o los tres megapuntas y el 9 titular no estaban. Y el Mainz el otro día lo que le faltó fue gol, porque es cierto que tampoco no tuvo mucho peligro, no tuvo muchas ocasiones, pero sí que vimos ese Mainz intenso, ese equipo que intentó por todos lados, con centros laterales, por ahí sin tantas ideas, pero tuvo intensidad, tuvo por momentos chances para, bueno, tratar de empatar el partido, aunque hayan sido pocas. Por eso el Mainz tiene que ver mucho más no con la actitud, no con la intensidad, porque eso creo que sigue siendo un equipo bastante intenso, bastante peleador, por así decirlo, bastante competitivo, pero sí con la falta de gol. El caso del Stuttgart tiene que ver mucho más con, repito, la fragilidad mental, la fragilidad defensiva y demás. Pero los puse a ambos porque han arrancado mal y porque son dos equipos que van a jugar en Europa. Y sabemos que a los equipos que no están acostumbrados le cuesta jugar a la temporada de competencia. Después le termina pasando factura. Sobre todo creo que en el caso del Mainz, porque él estuvo la temporada pasada, sí jugó Champions, ya sabe lo que es jugar más partidos en el calendario, pero tiene un plantel peor que la temporada pasada. La rotación por ahí no es de tanto nivel, hay muchos chicos, así que veremos, porque lo dicho, son dos equipos que no han arrancado bien y que ya el caso del Stuttgart la semana que viene ya va a comenzar su aventura por la Europa League en ese debut ante el Celta, y el Mainz creo que arranca, si no estoy mal, ya en octubre, creo que arranca el 2 de octubre lo que es la Conference, así que todavía tiene 2 semanas, pero los equipos que, bueno, se tendrán que tratar de sumar puntos en Bundesliga, porque sabiendo que va a jugar triple competencia, bueno, le puede pasar factura tanto física como mentalmente, y esto, bueno, puede repercutir dentro de la tabla de posición, así que lo puse como los llamados de advertencia para el equipo de Bo Henriksen y el equipo de Sebastián Jones. Pasamos a Invitan a la Ilusión, la sexta categoría, en este caso hablando de dos conceptos o de, bueno, de duplas y ataques. El primero tiene que ver con la dupla Aslani y Tim Lemperle, la delantera titular hoy por hoy del Hoffenheim, que está arrancando muy bien la temporada. Es cierto que el equipo de Bielsa suma 6 puntos de 9, está teniendo un buen arranque. No es un equipo brillante por lo que estamos viendo en este momento, pero sí es un equipo que está encontrando gol y que a partir de esta dupla está encontrando mucha eficacia. Porque Aslani, recordemos, había tenido un muy buen partido, un muy buen debut ante el Leverkusen, en el que marca un gol y da una asistencia. Y el caso de Lemperle también. Y que el otro día, Aslani marca un doblete ante el Unión Berlín en ese triunfo 4-2. Y el caso de Lemperle también, que había justamente marcado en lo que fue aquel partido ante el Leverkusen, el gol del 2-1. Y que el otro día marcó un gol de penal y también dio una asistencia para el propio Aslani. Así que es un muy buen comienzo de temporada de ambos como dupla. Y delanteros que se están entendiendo muy bien. Porque Lemperle es ese delantero que por ahí lo estamos viendo, se tira más a banda, que sale más del área, que tiene lógicamente más velocidad.
un futbolista que tiene una zancada, tiene una buena zancada, perdón, que tiene desborde, que puede tener mucha más movilidad y demás. Y Asllani, que si bien es un delantero que le gusta salir del área, que le gusta pivotear, que le gusta no ser esa referencia o no ser tan estático, bueno, dentro de este Hoffenheim, el cual está Lemperle, que hace ese trabajo más de ir por las bandas, que tenés a Kramaric, que es más un media punta, que tenés a Touré, que es un jugador que también me está gustando este arranque de temporada jugando por izquierda, siendo más un extremo, un jugador más desequilibrante. Bueno, Asllani está cumpliendo esa función de ser el 9 más referencial, de ser ese 9 más fijo, que obviamente tiene movilidad, pero siendo la principal referencia dentro de ese ataque de Hoffenheim. Por eso se están entendiendo bien de cuando Lemperle va por afuera, Asllani ya sabe que tiene que dar espacio. El otro día el gol del 2-0 es una pelota larga en la cual hay una pelota que Asllani la baja, Lemperle va a la banda, tira un centro espectacular y Asllani va a buscar la devolución al área y termina marcando ese gol de 2-0 con un muy lindo cabezazo. Es un gol que, bueno, creo que lo define muchísimo lo que está haciendo esta dupla, que ya lo había comentado en el partido ante Leverkusen, me está gustando mucho y que, bueno, por qué no pensar que pueden ser dos de las revelaciones de esta temporada. Bueno, yo a Asllani lo puse como que para mí va a ser la máxima revelación, por ahora lleva 3 goles, lleva también una asistencia, así que es un muy buen arranque de temporada para ambos y, bueno, porque me está gustando y porque, como decía antes, creo que este Hoffenheim, que todavía no está brillando, está consiguiendo resultados muy importantes porque ganó 2 partidos ante el Leverkusen y ante el Union Berlin a partir del buen rendimiento y de esa buena eficacia que está teniendo o están teniendo, perdón, sus principales delanteros. Y lo otro que invita a la ilusión tiene que ver más con el colectivo y con el conjunto, hablando del ataque también, pero del Werder Bremen en conjunto, porque el pasado domingo goleó 4-0 al Borussia Mönchengladbach y tuvo un muy lindo partido. La verdad que jugó muy bien el equipo de Horst Stiefeln. Me gustó mucho la propuesta del equipo de ser equipo por momentos vertical, pero que por momentos también tuvo posesiones largas, que movió la pelota con sentido, que se juntó alrededor de la pelota, que tuvo movilidad entre líneas, tuvo movilidad por todo el frente de ataque. Fue un equipo que generó mucho peligro, que marcó 4 goles, que pudo haber marcado más porque tuvo chances incluso para estirar la ventaja. Y me quiero quedar con el ataque, porque vimos un gran partido de Samuel Mbangula, el exfutbolista de la Juventus, que tuvo su primer gran partido dentro de Alemania. Eléctrico, con cambio de ritmo, desequilibrante, marcando un golazo en lo que fue el 1-0. Dio asistencia para el 2-0, pero cumple el 3-0. La verdad que un muy buen partido del belga, con Cameron Puerta, este futbolista que llegó del fútbol árabe y que también tuvo un muy buen impacto, futbolista español. Con Romano Schmidt, que también tuvo un buen partido, marcó un gol de penal para el 3-0, y que ambos con media puntas se buscaron, se entendieron. Eso sumado a Mbangula, que es un futbolista mucho más eléctrico, como decía antes, están, o el otro día mostraron que pueden ser sociedades que le den mucho al equipo, y con Marco Grul, que fue el 9, que también tiene movilidad, que es un futbolista por ahí de no tanta calidad, pero sí, hace un trabajo muy laborioso, se tira banda, puede intercambiar posiciones por ahí con Mbangula y demás, así que es un futbolista también muy interesante. Y dentro de ellos 4 que hicieron, que fue el ataque titular del otro día en ese triunfo 4-0 ante el equipo de los Potros, que además significó el despido de Siobane. Esto lo quería poner también como algo lógicamente a destacar. Tiene que ver también con que en el banco tenés también buenas alternativas, porque en la segunda parte entró Boniface, que tuvo su debut, el ex hombre de Leverkusen, dio una asistencia para el gol de Enigma, que es otro futbolista de ataque que entró en la segunda parte y que también marcó un gol. Así que, y hay otra alternativa es la Keke Top, que es otro tipo de 9, que es un delantero que es jovencito, que a mí me gusta, que por ahora no está en tantos minutos, pero bueno, es otra buena alternativa que tiene para el ataque. Así que me parece que tiene buenos nombres de verme en ataque. Me parece que el fichaje de Mbangula, por supuesto las llegadas de Boniface y de Cameron Puertas el último día de mercado, son buenos refuerzos. Y bueno, le ha quedado un lindo ataque a Horst Stiefeln, un ataque también que está bien diseñado para lo que es la propuesta del técnico, de ese equipo más vertical, ese equipo que ataca muy en los espacios, que es muy rápido, equipo de transiciones rápidas y demás. Así que me parece que le ha quedado un muy lindo ataque, tiene opciones, porque yo creo que si están todos bien, Schmidt por derecha, Cameron Puertas de 10, Mangula por izquierda y Boniface de 9, tendría que ser el ataque titular. Pero en el banco te quedan una buena alternativa como Grul, otra buena alternativa como Enigma, que es un perfil más parecido a Mbangula, y la de Keke Top. Así que tiene variantes. También tenés el nombre del chico Kovic, que es un futbolista que promete mucho. No es delantero y no es un jugador, no es un volante ofensivo, pero Jen Steins, que es un futbolista que llega muy al área, que es un gran llegador, que la temporada pasada hizo 10 goles,
el otro día volvió una lesión, marcó un gol, así que es otro futbolista que también te suma mucho llegando al área, cargando el área, que llega, que tiene gol, así que es otro futbolista que también le va a aportar goles al equipo. Así que el Bremen, que en esta arranque de temporada me había dejado ciertas dudas, hizo un buen partido dentro de todo ante el Leverkusen, el cual remonta ese partido, con el partido iba 3-1 abajo, con un hombre menos, termina llegando al 3-3, y también creo que fue una inyección de confianza para el equipo, y porque el otro día, bueno, como decía antes, me gustó mucho el equipo, y la verdad que lo vi muy fluido, muy dinámico, con movilidad, con buenos rendimientos individuales, así que es fue una también muy positivo el triunfo de Bremen, sobre todo también a partir del funcionamiento que mostró el equipo de Stephen. Pasamos al estratega, hablando de ese técnico que, bueno, tuvo intervención o que tuvo una lectura partido correcta o positiva y que terminó siendo importante para que su equipo empate o en el partido. Como en el caso de esta fecha, me quedé con Julian Schuster, porque como decía antes, el Stuttgart iba ganando hasta el minuto 80, y bueno, a partir del minuto 81 es cuando Friburgo marca lo que fue el 1-1 y después termina con el triunfo 3-1. Pero ¿por qué me voy con Schuster? Porque metió dos cambios que terminaron siendo decisivos. El ingreso de Derrick Eschner, este exfutbolista del Hertha Berlín, que entró muy bien, entró con cambio de ritmo, que ante un Stuttgart que estaba con una defensa más cerrada, con un bloque bajo, bueno, un futbolista de sus características es muy valioso, porque tiene ese buen uno contra uno, es un jugador muy explosivo, que tiene desborde y que, bueno, terminó marcando lo que fue el 2-1 de su equipo. Y con el caso de Matanovic, que es este delantero que también ya he hablado acá en el canal, de que me parece que es el prototipo ideal de 9 parte Friburgo, grandote, que tiene juego aéreo, que tiene presencia física dentro del área, que tiene potencia para ir al espacio, que aguanta bien de espaldas, pivotea, es un jugador solidario y que juega para el resto de sus compañeros. Me parece que es un perfil ideal para este fútbol que practica el equipo Schuster, que el otro día tuvo su debut, porque todavía no haya debutado, había tenido una lesión. Así que fue su debut oficial y un debut soñado, porque marcó un doblete, marcó el 1-1 con ese muy lindo gol para marcar el empate, y porque después sobre el final termina marcando ese gol 3-1 con ese gol de penal. Así que es un muy buen debut de croata, y porque lo he hecho en un partido el cual el Friburgo no está haciendo un gran partido, le está costando mucho generarle peligro a este Stuttgart. Bueno, a partir de los cambios ganadores de Julian Schuster, bueno, terminó ganando el partido, así que dos de sus cambios terminaron siendo totalmente determinantes, así que lo puse como el estratega de esta tercera fecha. Y pasamos ya al último, que tiene que ver con el desastre táctico, que en este caso se lo voy a dar al Borussia Mönchengladbach, que antes hablaba de esa derrota tan abultada ante el Werder Bremen, en lo que también fue lógicamente el despido y el último partido de Gerardo Seoane. Ya después, seguramente, yo te lo estoy subiendo a martes, mañana miércoles van a tener ya un video hablando puntualmente de Gladbach, de lo que ha sido el fin de ciclo Seoane y demás, de lo que va a ser, bueno, su reemplazante y todo lo que tenga que ver con eso. Pero lo puse como el desastre táctico porque volvemos a ver ese Gladbach que en defensa es muy pasivo, que defiende muy mal, que deja muchos espacios, que no referencia bien el área y que es un equipo muy frágil, que ha sido una constante dentro del ciclo de Giovanni y que, bueno, por algo se tomó esta decisión, porque creo que era un problema muy recurrente. Los equipos Giovanni siempre se han caracterizado por ser equipos mucho más ofensivos y con mucho gol y demás, pero siempre descuidando la defensa. Bueno, su Gladbach no fue la excepción, fue un equipo muy frágil durante estos 2 años que estuvo, 2 años y pico. Entonces, la verdad que el otro día fue un equipo que se dejó estar, que en ataque generó peligro, porque por ejemplo hubo cositas de Gio Reyna que tuvo su hueco titular interesantes. Fue un equipo que generó peligro, pero como partidos anteriores, como fue el debut ante el Hamburgo, como fue el partido ante el Stuttgart la fecha pasada, el equipo tuvo situaciones de peligro, pero no pudo marcar. Sigue siendo, junto al Hamburgo, los dos únicos equipos que todavía no han convertido goles en esta temporada de Bundesliga. Así que es un conjunto todo, es un equipo el cual extraña mucho a Klein en ataque, falta que te garantice goles y que además era importante en ese juego de espaldas, y que en defensa seguimos viendo un equipo muy pero muy frágil, que bueno, el otro día, muy frágil, muy endeble, y que bueno, otro día casi que le dijo al Werder Bremen, bueno, atacame, generame peligro, porque bueno, era esa la sensación. Como decía antes, el partido fue 4-0, pero es cierto que el Gladbach, si tiene un poco más de puntería, podría haber marcado algunos más goles, pero el Bremen también con un poco más de puntería podría haber marcado más de 4 goles. Así que lo puse como el desastre táctico, porque es un problema que Giovanni nunca pudo solucionar y que bueno, terminó siendo
su último partido, así que lo puse como el desastre táctico de esta fecha. Así que estas son las 8 categorías y pasamos ya a lo que son las últimas dos, como siempre con el 11 ideal de esta fecha y con lo que ha sido el MVP. Justamente el 11 ideal, no hubo grandes rendimientos en el arco, por eso dudé, pero bueno, lo puse finalmente a Nikola Basil, que tuvo una tajada importante, o una doble atajada importante cuando el partido estaba 1-1 y los Napales después terminaron su partido, así que lo puse como el arquero de este 11 ideal. Línea 3 con Ryerson, no hablé del Dortmund porque bueno, me parece que tampoco da mucho, que bueno, ya hoy mismo va a estar. Yo calculo que esto lo estaré subiendo después del partido del Dortmund o después veremos, pero bueno, ya sabrán cómo salió ese partido ante la Juventus en lo que es el debut del equipo en esta Champions. El resto tuvo un muy buen partido, dio una asistencia, participó en otro gol y la verdad que hizo un muy buen partido. En defensa estuvo sobrio porque el Heidenheim casi no atacó, pero hizo un buen partido sobre todo en ataque. Después se lo puse de central porque además jugó en esa línea 3 en reemplazo de Anselmino, hizo un buen partido. Orban tuvo un partido espectacular con Leipzig, no hablé de Leipzig, pero tuvo un muy buen partido, 23 despejes, ganó casi todos sus duelos, fue un baluarte defensivo, un partido, una locura el partido de Orban, clave en el triunfo ante el Mainz. Friedel, que tuvo un buen partido con el Werder Bremen, un buen nivel, el capitán que volvió después de su lesión y la verdad que fue importante también, sobre todo en la defensa de su área. Por las bandas, Laimer, que tuvo un buen partido con el Bayern. Me está gustando Laimer cada vez más el lateral derecho. Dio asistencia, participó en la jugada de otro gol. Así que un buen partido. En ese doble 5, Maximilian Arnold, que marcó un gol, dio una asistencia, hizo un buen partido. Como decía antes, me está gustando mucho su arranque de temporada. Pan Susi, que acá dudé porque había buenos nombres para poner. Pero bueno, el futbolista neerlandés que llegó a este mercado y que el otro día entró ante la lesión de Javier Slager, hizo un buen partido. Dio asistencia para el gol de Bakayoko, para lo que fue el único gol del partido. Ganó duelos, ganó por arriba, cuando pudo soltarse en ataque lo hizo. Tiene llega al área, tiene zancada, fue que me está gustando mucho, por eso la puse dentro de este once ideal. Grimaldo, que marcó un doblete, con ese doblete tiro libre. En el triunfo ante Leverkusen hizo un muy buen partido Grimaldo. Bueno, ahora voy a hablar de él. Y el ataque en Bangula, como decía antes, muy buen partido, su primer gran partido, un gol, una asistencia, me ha provocado, nada que decir, partido muy bueno de belga. Lemperle, que dudé con Aslani hizo 2 goles, pero Lemperle hizo un gol, dio una asistencia y me gustó un poquito más el partido de Lemperle, pese a que no marcó un doblete, por eso lo puse dentro del 11 y los que antes Harry Kane, porque bueno, marcó un doblete, de una asistencia, participó en el penal generado por Gnabry, que después él termina marcando, así que la verdad que un muy buen partido de Kane. Así que este es el 3-4-2-1 con Julian Schuster como el director técnico, lo dicho por por sus buenos cambios que le dieron el triunfo al Friburgo. Otros nombres que voy a haber puesto: Dian Ramaz, que pese a la derrota de Heidenheim, dije que si el Dortmund no ganó por más diferencia fue por él. Ginte tuvo un buen partido con el Friburgo. Badé tuvo un muy buen debut con el Leverkusen, partido muy sobrio. Bernardo, que me está gustando mucho su arranque de temporada, un baluarte defensivo para el Hoffenheim. Félix Agu, otro buen partido entre lateral del Werder Bremen, sólido en defensa. Senne Linen, que lo podía haber puesto porque me gustó mucho. Dudé con Bansusi, pero un buen partido también del belga, muy bien defensivamente, de sus mejores partidos con la visita de Werder Bremen. Pavlovic, que hizo un buen partido con el Bayern, marcó un gol, hizo un buen partido. Basumana, Touré, este extremo de Hoffenheim, que también fue desequilibrante, provocó un penal, participó en otro gol, buen partido. Serge Gnabry, que me está gustando mucho su arranque de temporada. En el caso de Anita Antela, como decía antes, tuvo un buen debut con Hullman, se lo vio muy activo, muy movedizo, generó un penal, así que también muy positivo. El caso de Alani, como decía antes, que marcó un doblete, y el caso también de Matanovich, que también no le puse dentro del 11 porque bueno, no entraban todos, pero también tuvo un debut soñado, como decía antes, con su doblete. Y después, lógicamente, el MVP para finalizar este video de la fecha no es otro que Alejandro Grimaldo. Lógicamente no puede hacer otro. Marcó un doblete, como decía antes, fue clave, fue decisivo en el triunfo del Leverkusen en el debut de Hullman ante el Eintracht Frankfurt. Estuvo solo en defensa. Futbolista que además, a partir de su carácter, de su personalidad, también fue importante. Se está hablando de que puede ser, o que es uno de los asignados para ser vicecapitán de este Leverkusen. Me parece que tiene sentido, pues Futbolista ya tiene experiencia, ya tiene 2 años en el club, ya ha ganado cosas muy importantes con el club, es un futbolista titular muy importante, así que me parece que que tiene mucho sentido que sea uno de los capitanes. Y el otro día, la verdad que fue la gran figura, marcó 2 goles de tiro espectaculares. Siento que hay uno que rebota en Setter, sobre todo el del gol 3-1 fue más espectacular, pero bueno, no mucho más que decir que Grimaldo. Podría haber metido en Bangula porque me gustó mucho, como decía antes.
Pero bueno, finalmente me parece que Grimaldo se merecía por todo el contexto ser el MVP de esta fecha. Así que no mucho más, hasta aquí el video hablando de lo que ha sido este resumen de esta tercera fecha. Los leo en comentarios con lo que tiene que ver con lo que me quieran decir de lo que haya dejado esta fecha, del triunfo del Leverkusen, del triunfo del Dortmund, del Bayern, el triunfo de Werder Bremen, del Hoffenheim, el despido de Giovanni, que después ya mañana voy a estar hablando un poquito más de profundidad. Bueno, cualquier comentario es más que bienvenido. Así que no mucho más, como siempre les digo, los invito al canal, los invito a darle like al video si que les gustó, que lo compartan, me sigan en mis redes sociales, me sigan en mi canal principal, y ya saben, por supuesto, todo, pero todo el resto. Así que no mucho más, nos estaremos viendo ya en los próximos videos, ya con lo que hace de arranque la Champions, con estos Giovanni y demás. Así que no mucho más, hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.